Bien, amigas, amigos, seguimos con más de Al Día con Sergio. Hasta ahora vamos a hacer una conexión con nuestro muy buen amigo y además ya prácticamente corresponsal de nuestro programa en España, David Placer. David, gracias por permitirnos conversar contigo nuevamente, pero es importante, sobre todo después de lo que fue esta elección de ayer en este país, donde triunfó el PSOE, pero digamos que lo que más resalta es el repunte de Vox, un partido, comentaba yo, de extrema derecha, y te lo pregunto, es así, ¿no? Un partido de extrema derecha, ¿verdad, David? Sí, es un partido de extrema derecha, de ultraderecha. Como te decía, aquí no caben matices. Es un partido casi franquista que aboga por la eliminación de las autonomías, es decir, sería el equivalente en Venezuela o en otros países a la eliminación de las gobernaciones, de los poderes locales, por ejemplo, ¿no? Centralizar todo el poder en una figura que sería la figura presidencialista. Bueno, en una unidad de España, con propuestas muy controvertidas, por ejemplo, en contra de la ley de violencia de género. Esa es una de las leyes, de las propuestas más polémicas de ellos. Y si vienen, digamos, han crecido desde los 28 escaños, a ese se miden en España, Sergio, el triunfo electoral en escaños, es decir, en diputados, en número de diputados. Y esta formación ha crecido de 28, que tenía hasta abril, hasta los 52 que ha alcanzado ayer. Bueno, importante para que los amigos que nos ven entiendan. Para que un candidato de algún partido, de uno de los partidos que se titulaba ayer esta elección, obtuviera la mayoría, tenía o requería de 176 escaños en el Congreso. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, como se le conoce, pues obtuvo 122 escaños. Y en un segundo lugar estuvo el Partido Popular, con 85 escaños. Y, pues ya decía David, Vox obtuvo un 53 escaños. Esto quiere decir, amigas, amigos, que no hay gobierno todavía en España. Dios, otra vez pasar por esto, David, en España. Bueno, no hay gobierno, Sergio, es decir, ningún partido obtiene la mayoría absoluta, pero eso era algo que ya estaba descontado. Ahora hay que lograr la cifra mágica de la que hablabas, el 50% más uno, que son los 176. Y bueno, el PSOE tiene necesariamente, obligatoriamente, que negociar ahora con menos diputados de los que tenía. Tú acabas de decir 122, bueno, al final, al 100% escrutado, ha bajado 2, tiene 120, finalmente A se queda 120, imagínate, menos. 120, se quedó todavía menos, perdió 700.000 votos. Pedro Sánchez pensó que con la repetición electoral sería premiado, es decir, que el votante de izquierda lo apoyaría para tener un gobierno más fuerte, y resultó todo lo contrario. Ha perdido 700.000 votos. Su socio prioritario, como él mismo lo ha llamado, Podemos, esa fuerza que ha surgido en España, digamos, bajo la sombra del chavismo, apoyada por el chavismo desde Venezuela, también ha perdido diputados, ha perdido 7 escaños. Esas dos fuerzas, que son las llamadas a formar gobierno, son más débiles que en abril. Y ahora, con una ultraderecha, como decíamos, Vox, crecida por los problemas que hay en Cataluña, por el miedo a la inmigración, bueno, el panorama en España es mucho más ingobernable de lo que era en abril. Además, el partido de centro, que era Ciudadanos, se desplomó, está a punto de desaparecer. Hoy Albert Rivera acaba de dimitir hace nada, escasos minutos, se retira de la vida política. Bueno, es un ejemplo digno de dignidad. Es decir, esa persona que dimite tras una catástrofe electoral, cuando los votantes le dicen que su momento es momento de marcharse, lo hace, altece a la democracia, creo yo. Nos da envidia casi, ¿no? A Sí, los venezolanos. sí. Y bueno, definitivamente tras estos resultados, Sergio, solo Pedro Sánchez, el Partido Socialista, puede formar gobierno. Luego tendremos que ver si ¿Con es quién puede aliarse en todo caso, David? ¿Terminará aliándose de nuevo con Podemos, aunque tenga pocos escaños? ¿Pudiera aliarse con lo que queda de Ciudadanos? ¿Con quién se puede aliar en todo caso el PSOE? Bueno, con Ciudadanos ya no suma por el descalabro Exacto, que ha tenido, exacto. quedaría descartado. Podría sumar con Ciudadanos y muchos otros partidos distintos, lo cual sería lo que llaman aquí en España el llamado gobierno Frankenstein, ¿no? Partidos muy distintos, con propuestas muy diferentes en materia económica, en materia territorial, partidos regionalistas, independentistas. Entonces, bueno, es lo que se llama el gobierno Frankenstein, es decir, una España ingobernable. Eso sería una posibilidad. La otra posibilidad
sería la gran coalición, es decir, el Partido Popular, el principal partido de centro-derecha, y el Partido Socialista. Eso ya lo ha descartado hoy mismo el Partido Socialista, lo acaba de descartar también hace pocos minutos, con lo O cual sea, el solo Partido quedaría Socialista ya dijo que no iba a hacer gobierno con el Partido Popular. no va a ser gobierno. Otra cosa distinta es que pacte ciertas medidas de Estado, es decir, una política consensuada con el tema catalán, una política consensuada en presupuestos, en materia económica, y que el Partido Popular se abstenga, ¿no? Es decir, no entre a formar gobierno, pero se abstenga, con lo cual le posibilite a él la posibilidad de, bueno, de formar un gobierno débil, pero un gobierno que dure a lo mejor un año o como mucho 2 años. Es que las cifras no dan para durar mucho más. Y la otra opción es que forme, junto con Podemos, esa fuerza más Pero no extremista. llega, pero no llega. Tampoco llegan, necesitarían también apoyos de otros partidos. Puede ser los separatistas catalanes, por ejemplo, pero la cosa está difícil también. O, bueno, la suma de todos estos partidos regionalistas, independentistas. Bueno, ahora Pedro Sánchez es el que tiene que negociar, pactar y conformar un gobierno. Él lo dijo ayer, que esta vez sí formará gobierno, sí o sí, lo dijo ayer. Es decir, no convocará a unas terceras elecciones, hará lo posible por formar gobierno. Y eso es lo que la economía necesita, porque estamos a las puertas de una crisis. Ahora, pero ¿cómo puede formar gobierno si no llega a contar con esa mayoría? O sea, que en todo caso va a ceder en muchas de las peticiones, por ejemplo, que le hizo Podemos en su momento, David. Bueno, es que aquí por constitución, Sergio, por ley, si tú no alcanzas esa cifra mágica de los 176 diputados, se llegaría a una segunda votación en la que los sís tienen que ser mayor que los nos. Entonces ya no hace falta esos 176, sino Ok. que los apoyos que reciban sean mayores a los votos en contra. Entonces ahí en esa suma es que puede entrar Podemos junto, pero necesariamente tendría que ser junto con alguna otra fuerza. Puede ser o el independentismo en Cataluña, o una abstención de Ciudadanos, una ayuda de Ciudadanos quizás con los partidos regionalistas, o la abstención del Partido Popular. ¿Cuánto tiempo puede tardar esto, David? Bueno, si las cosas van bien, se estima que justo antes de Navidad, es decir, 19, 20, 21, se pueda llevar a cabo la primera votación, es decir, la primera sesión de investidura. Entonces, ahora lo primero que sucede en estos casos es que Pedro Sánchez comienza a negociar, comenzará a negociar con Podemos, comenzará a negociar con la fuerza que cree él le pueden apoyar, y por los tiempos parlamentarios estaríamos a finales de año yendo a un nuevo presidente. Pero si falla esa investidura, entonces, bueno, ya quedaría para principios de enero. No está fácil, ¿no? Además, no es fácil entenderlo, David. No, De verdad, no, no, es uno cuando está complicado. acostumbrado a otro sistema, un sistema presidencialista, como la de los países latinoamericanos, cuesta más entender. Es un sistema parlamentario, el que pasa, pues, lo que ocurre en España, o como pasa en Gran Bretaña, en muchos países europeos, entonces cuesta entenderlo. Y creo que, pues, como tú explicabas, tiene como que muchos pasos para poder lograrlo. Fíjense ustedes qué tiempo tiene ya Pedro Sánchez en el poder. Bueno, lleva año y medio ya. Año y medio, y en año y medio no ha podido hacer gobierno como tal. No ha podido formar gobierno, no ha podido ni siquiera aprobar los presupuestos. Es decir, él está gobernando con los presupuestos de su partido rival, del Partido Popular. Es decir, que son unos presupuestos mucho más de derechas, mucho más conservadores, de gasto reducido, contraído. Y bueno, por eso es que convocó elecciones, porque no podía seguir gobernando con unos presupuestos con los que él está en contra. La izquierda tradicionalmente es partidaria de un mayor gasto social, lo cual implica en estos momentos también un mayor déficit, mayores ayudas a las familias más necesitadas. Bueno, él no puede gobernar evidentemente más con estos presupuestos. Ahora, haciendo un análisis, como tú comentabas al principio, de, por ejemplo, el repunte de Vox, que es la extrema derecha, ¿cuál crees tú que pudiera ser en todo caso esa lectura que se le pueda dar? Uno, por un lado, el tema del repunte de la derecha allí de Vox, y por el otro lado, el triunfo también de partidos favorables a la independencia de Cataluña, que creo que es otro punto que se resalta, y de hecho ayer lo comentaba, entre otros, el propio Puigdemont, ¿no? que estaba muy contento con el triunfo de estos grupos, de estos partidos
independentistas o pro-independentistas? Yo creo, Sergio, que los resultados son muy malos en una España cada vez más polarizada, y no está polarizada solo en el eje extrema derecha, extrema izquierda, sino también en el eje territorial, es decir, en los partidos, digamos, más proclives a ilegalizar a los partidos independentistas y a los propios independentistas en Cataluña, en el País Vasco, que también salen reforzados con estas elecciones. Es decir, una España de los extremos, una España casi guerra civilista, es decir, en ese escenario de los años 30, en los que los partidos de derechas y de izquierdas estaban completamente enfrentados y llevaron finalmente a esa confrontación de esa guerra civil. Bueno, esas dos Españas están más vivas que nunca. El centro desaparece. Ciudadanos, que era el partido más mediador, más llamado a buscar espacios de consenso, de negociación, desaparece por completo. Y entonces, bueno, es una España mucho más crispada, más enfrentada, con mucho más odio. Bueno, unos ingredientes bueno, muy malos. El futuro de España es negro. Hoy, Sergio, se acaba de cortar los grupos independentistas la frontera con Francia. Ha tenido que actuar la policía francesa del lado de Francia para que dejaran pasar a los camiones franceses a España. En cambio, del lado de España, bueno, la policía ha sido mucho más pasiva, porque, bueno, Pedro Sánchez necesitará ahora también los votos de esos que están llamando al caos en Cataluña. Hay un grupo catalán, que se presentó por primera vez, que obtuvo 2 diputados, que llama a la ingobernabilidad de España. Y ese era su lema de campaña electoral. Hagamos de España ingobernable. Bueno, eso es lo que ha ganado, Sergio, el extremismo, el caos, es decir, un panorama muy sombrío, muy negro para España. Ahora, te pregunto, como en algún momento lo hablamos, la población como tal, porque esto parece ser un tema muy político, ¿la población qué dice al respecto? ¿Se movilizó en este proceso electoral? ¿Le importa poco? ¿O sigue pendiente de otras cosas? Que, bueno, vemos que España, bueno, sí, digamos que vive, no es lo mismo al latinoamericano, que está muy involucrado con el tema político y preocupado. El español es un poco más desinteresado, ¿o es mi apreciación, David? Sí, no, es así, Sergio, como lo describes. Es decir, el país no está completamente paralizado en vilo, pero sí es cierto que la preocupación cada vez crece más por la imposibilidad de formar un gobierno que dé estabilidad y sobre todo ante unas sirenas que están previendo una crisis económica, una fuerte recesión. Entonces cada vez crece más la preocupación, pero sí, aquí la gente sigue haciendo su vida normal, no hay grandes marchas, grandes manifestaciones. Ayer en la sede de los partidos había concentraciones de no más de 100 personas. Claro. Es decir, eso es lo que te refleja que hay normalidad en las instituciones, siguen los colegios funcionando, es decir, no hay grandes caos, salvo esos hechos puntuales en Cataluña, pero ya viene con otra derivada. El español, sí, es una persona, creo que yo, la mayoría de los españoles son personas bastante sensatas, pero, es decir, el votante mayoritario sigue dando su apoyo a los dos grandes partidos, Claro. el Partido Popular y Partido Socialista, pero cada vez con menos apoyo. Y son estos jóvenes que ya ven que viven mucho peor que sus padres, a pesar de tener mayor formación, que ya tienen más dificultades para comprar una casa o un automóvil o tener las vacaciones que tenían sus padres, que con menos recursos y menos formación vivían mucho mejor en los años 70 o en los años 80 o en los años 90, son estos los que se van ahora al voto del extremo. Pero es algo que está pasando también en Francia. Ya vimos el Frente Nacional de Marine Le Pen, que llegan a Europa incluso para denunciar a Europa, que están en contra de la inmigración con un discurso muy incendiario. Bueno, es el discurso del odio, en cierta medida es el discurso también, la táctica electoral que aplicó el chavismo, es decir, donde hay descontento, donde hay temor, donde hay resquemor o resentimiento social, ahí llegan ellos para incendiar y aprovecharse y ganar unos votos. Y bueno, el ascenso de Vox es eso, ¿no? Es aprovechar ese descontento en las clases más desfavorecidas, Claro. en el extrarradio de Madrid, los obreros ganan muy poco, pues allí tienen un caladero muy importante. En esas provincias donde hay mucha inmigración africana también han ganado, en Murcia ganaron. Bueno, es el comienzo del odio. Hay una serie en Netflix, Sergio, que se llama Years and Years, donde retrata a una política completamente descarnada, sin ningún tipo de principios, que dice lo que la gente quiere escuchar en esas sociedades
cada vez más fracturadas, bueno, es lo que estamos viviendo hoy en España, también es lo que vive Europa. Sí. David, como siempre, agradecido por tus minutos, por tu tiempo y por permitirnos conocer un poco más. Efectivamente, acabo de ver esa noticia que comentaste hace unos instantes de cómo manifestantes independentistas catalanes han cortado la autopista, han cerrado la autopista que enlaza España con Francia para protestar por la sentencia que condena a prisión a líderes del proceso secesionista. O sea que esto, pues, parece picar y extenderse. Incluso las fotografías son más que evidentes. Vemos a una persona con una mesa sentada, comiendo como si nada, o sea, en la propia calle parada, pues no sé qué, esperando, bueno, trancando la calle, evitando el paso entre Francia y España. Esas cosas que se ven en Europa, ¿no, David? Una realidad muy distinta a la nuestra, Sí, Sergio, sí. que a veces cuesta entender, nosotros ya lo tenemos asimilado, pero hay que explicárselo muy bien a estos venezolanos que están en otras partes, ¿no? ¿Qué tiempo tienes tú ya en España, David? 17 años, voy para 18. Wow. Bueno, gracias, David. Gracias por tu tiempo. A ti, Sergio, un placer, como siempre. Seguimos en contacto. Amigas, amigos, una pausa y en breve continuamos con más de Al Día con Sergio. Ya venimos.